Bien, entonces continuamos con Gonzalo Aguirre Beltrán. Tiene un apartado inducción, espontaneidad. Los distintos aspectos de una cultura, tecnología, organización económica, política y social, educación, ciencia, idioma, religión, etcétera, están integrados en un sistema o configuración que funciona como una unidad. Este carácter integral de la cultura es olvidado por quienes se especializan en una disciplina determinada. Hay que decir de que ahora hay una tendencia hacia la especialización, que a mi forma de ver tiene que ver pues con el desarrollo del capitalismo neoliberal, ¿verdad? El capitalismo tiende a la especialización y se pierde la visión de totalidad, ¿verdad? Es la visión de totalidad que en realidad es la que caracteriza a la antropología y en general las ciencias sociales holísticas, la antropología, la sociología, la historia. Bueno, en la historia hay, también en la antropología hay las dos tendencias, ¿no? Pero lo que realmente ha caracterizado, nos ha caracterizado es esta visión de totalidad, ¿verdad? Esta idea pues, de tomar una unidad determinada y estudiarla como totalidad social, ¿verdad? Si quieren, este esquema que está basado en Louis Althusser, marxista estructuralista francés, Louis Althusser. Yo le he agregado el aspecto ecológico porque la verdad es que en la época de Althusser no se le incorporaba el aspecto ecológico, ¿verdad? La ecología, la economía, la estructura social y la estructura simbólica. Y digamos, para ponerlo en los términos que estamos trabajando, por supuesto que primero vendría la dimensión histórica, la historia, ¿verdad? Y no solo una historia reciente. Ahora, bueno, ahora el problema ahora es de que se ha olvidado la dimensión histórica, como que Radcliffe Brown y Malinowski han ganado mucho terreno. No se ve la dimensión histórica o se ve como una historia reciente, ¿verdad? Yo más bien creo que hay que tomar en cuenta la historia estructural, que es una historia de largo plazo. En nuestra época, pues, pensar en realidad desde la época prehispánica hasta la actualidad, ir viendo cómo se van desenvolviendo los diversos sistemas sociales, la coyuntura y el acontecimiento. Y luego, pues obviamente hay que tomar en cuenta la estructura o sistema de relaciones sociales, y aquí lo que ya estábamos apuntando, ¿verdad? El nivel ecológico, la relación que el ser humano tiene con la tierra, la economía, la estructura social, las relaciones de solidaridad, ayuda mutua, pero también las relaciones de poder y la estructura simbólica. Entonces, esto nos da obviamente una dimensión de totalidad social y finalmente la estructura o sistema de valores y normas sociales que tiene que ver con la estructura simbólica, ¿verdad? Entonces, Aguirre Beltrán está abogando por esta visión de totalidad que debe tomarse en cuenta que, ojo, hay colegas que han querido relacionar esta visión de totalidad con Malinowski, con el funcionalismo culturalista, pero en realidad la visión de totalidad social viene de Marx, de Karl Marx. Antes que Marx, Hegel es el filósofo de la totalidad social, que por cierto fue
sí, padre intelectual, fue maestro de Marx, luego Marx, y también Durkheim, pues, que tiene esta visión de totalidad, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esto es lo que está abogando. Ojo, visión de totalidad no quiere decir una totalidad en armonía, ¿verdad? No quiere decir una totalidad en armonía. Por supuesto, Maurice Godelier nos ha acostumbrado a pensar la totalidad como una totalidad en contradicción, ¿verdad? Una totalidad que incorpora contradicciones. Entonces, en ese sentido, Aguirre Beltrán nos está invitando a que pensemos en totalidades sociales, que puede ser un caserío, un cantón, un distrito, un municipio, una microrregión, una región o la nación, ¿verdad? La nación entera. Claro que ustedes, su investigación es en el área de San Salvador, pues obligados a tomar la microrregión del área metropolitana de San Salvador. Depende pues de que la unidad, la totalidad social, pues uno lo establece. O también se puede trabajar grupos sociales. Acuérdense que mi primera investigación fue sobre la vida de los salvadoreños en Calgary. No era un grupo territorializado, más bien era un grupo desterritorializado. Vivían en diversas áreas de la ciudad de Calgary, ¿verdad? Pero se toma el grupo en tanto que totalidad social, o se puede tomar a los LGTBI, por ejemplo, etcétera, ¿no? El grupo en tanto que totalidad social, que también tienen una historia, también tienen una relación con el medio ambiente físico. No es lo mismo ser feminista en San Salvador que ser feminista en un cantón de Cacaopera, ¿verdad? Hay una diferencia. Entonces el medio ambiente físico está condicionando, y esa es la parte ecológica. Por supuesto que tiene una dimensión económica. El hombre y la mujer comen, se bañan, se visten, etcétera, ¿verdad? Viven en una casa. Establecen relaciones de solidaridad y ayuda mutua, relaciones también de poder, de carácter vertical, y tienen una dimensión simbólica. Entonces, el grupo social como tal puede ser también pensado desde el punto de vista de la totalidad social. Aguirre Beltrán, pues, insiste en que debemos de tomar en cuenta esta dimensión de totalidad social, que no es una totalidad en armonía, que no es una totalidad en equilibrio, es una totalidad de carácter contradictoria y dinámica, ¿verdad? Contradictoria y dinámica. Bien, los determinismos unilineales, nos dice Aguirre Beltrán, el económico, el ecológico, o más recientemente el político también, reducen el estudio al cambio sociocultural, reducen el estudio del cambio sociocultural a un aspecto de la cultura, perdiéndose la visión integral. Es mejor reivindicar la determinación del todo sobre sus partes. Los determinismos unilineales efectivamente normalmente reducen el cambio sociocultural a un aspecto específico. Mucho se ha privilegiado el aspecto económico, ahora también el aspecto ecológico, el político también se ha privilegiado, pero la verdad es de que el cambio debe de entenderse como el cambio del todo, como un cambio holístico totalizador. Y el aspecto específico que determina, pues bueno, es que eso es producto de la investigación empírica. Por ejemplo, si yo pienso en Joya de Serén, en el cantón Joya de Serén, yo diría que el aspecto económico y la dinámica de los grupos domésticos y las familias ampliadas es fundamental, ¿verdad? Es decir, economía y parentesco serían los elementos claves en Joya de Serén.
Pero si yo pienso en Guarjila y los ranchos, pues yo diría el parentesco siempre es fundamental porque esas sociedades se reconstruyen a partir de relaciones de parentesco, ¿verdad? Del grupo doméstico de la familia empleada, el parentesco es fundamental, pero también la estructura política. Yo ahí más bien favorecería la estructura política y por supuesto la economía y todo lo demás, pero también pero la estructura política es clave en esas poblaciones, precisamente porque viene de un movimiento campesino revolucionario. Aguirre Beltrán nos va a decir que el cambio que se produjo en la sociedad colonial fue básicamente religioso y político. Y eso provocó un cambio en toda la sociedad. Entonces, continúa Aguirre Beltrán. Por tanto, que los distintos aspectos de la cultura están interconectados, por lo que las acciones ejercidas sobre una de sus partes repercute en los demás y por tanto en el todo es evidente, ¿verdad? Es decir, la modificación de un aspecto siempre trae una modificación mayor o menor en el todo. Sin embargo, hay que considerar que hay partes que son más trascendentes que otras, como la ecología y la economía, y por tanto su modificación acarrea mayores repercusiones que la modificación de otros aspectos. Yo insisto, ¿cuáles son los aspectos claves en la transformación sociocultural? Eso es parte de la investigación empírica. Eso no se puede establecer a priori. Eso más bien es producto de la investigación empírica. Lo que sí podemos establecer a priori es que el cambio en la transformación sociocultural, cambio o transformación sociocultural, se produce en todas sus instancias. Se produce como un movimiento de carácter holístico o totalizador. Ya dijimos que vamos a reservar el concepto de transformación sociocultural cuando hay transformación de estructuras, ¿verdad? Como en el caso de la transformación que se generó a partir de 1970. Y cambio cuando hay cambios menores, pero que no acarrean transformación de estructuras. Bien. En relación al contacto sociocultural, ese se establece integralmente, es decir, entrando en juego todos los aspectos o instancias de los grupos en cuestión. Por tanto, debe estudiarse a los grupos que llevan a cabo el proceso de aculturación integralmente. Este es un aspecto que va a insistir Aguirre Beltrán. El proceso de aculturación no es un fenómeno puramente cultural, ¿verdad? El equívoco, incluso en marcos teóricos contemporáneos, muy posmodernos, pero el que al final son muy culturalistas. Es decir, el cambio se ve como el cambio que se produce en los elementos culturales. Para Aguirre Beltrán, en primer lugar, está el cambio que es producido por el contacto de dos o más grupos sociales, ¿verdad? Y entonces el proceso de aculturación no es un proceso puramente cultural, sino que es un proceso que se genera en primera instancia en la estructura social, que se genera en primera instancia en la estructura social. La sociedad colonial, dice Aguirre Beltrán, puso el acento en el cambio político y religioso de las comunidades indias, pero en la práctica logró un cambio integral de estos pueblos. Es decir, los españoles en realidad el acento estaba puesto más en lo político y en lo religioso, pero produjeron un cambio de carácter totalizador. A partir de finales del siglo XIX se produce la transformación capitalista basada en la concepción liberal
resaltando la secularización de las instituciones, la consolidación de la propiedad privada y el proceso de individuación. Este proceso se ha seguido reforzando en la fase de la globalización y la transnacionalización de la cultura. Ya habíamos establecido este esquema, que es importante recordar, ¿verdad? En donde establecíamos pues que partíamos de la sociedad prehispánica, basada en el modo de producción asiático, en donde tenemos un centro político, ceremonial y económico, y un conjunto de comunidades campesinas que están interactuando con este centro político, económico y religioso, ¿verdad? En un momento dado el centro se desmorona, digamos, algunos autores hablan de cambio climático, otros hablan de conflictos internos, otros de invasiones de otros pueblos, ¿verdad? Y lo que queda en realidad es la base campesina. Las comunidades campesinas siguen funcionando, ya no interactuando con un centro político, económico y religioso, porque no existe, pero siguen funcionando. En un momento dado se erige un nuevo centro y entonces se vuelve a establecer esta relación y así se da. Para Marx esto al final constituía un movimiento cíclico, ¿verdad? En donde no se producían grandes cambios de estructura, no habían cambios de estructura, sino que el cambio de estructura vino por la invasión española. La invasión española que crea la sociedad colonial, los españoles prácticamente descabezan los centros políticos religiosos y ellos se erigen pues en los nuevos señores, en la nueva élite que va a dirigir la sociedad, ¿verdad? Crean sus propias ciudades en donde se asientan los españoles peninsulares, y luego los criollos y los mestizos, ¿verdad? Y el campo en realidad sigue funcionando con las comunidades campesinas, ¿verdad? La relación entre centro político, económico y religioso y comunidades campesinas se sigue desarrollando, ¿verdad? Por supuesto, con la introducción de nuevos cambios, sobre todo en la sociedad colonial, que se desarrolla la actividad mercantil, ¿verdad? Hay una combinación de mercantilismo con economía de subsistencia, pero el campo sigue siendo predominantemente indígena, nos lo dice el historiador Adolfo Bonilla. Y creo que es correcto. El campo pues sigue siendo predominantemente indígena. Por supuesto se va poblando con población mestiza, pero el predominio de lo indígena sigue siendo muy importante en el campo. En las ciudades, más bien, el predominio es criollo, en un primer momento español, pero rápidamente se constituye el grupo criollo y el mestizo, ¿verdad? Luego, a finales del siglo XIX, podemos hablar ya del advenimiento del capitalismo, importante, nos dice William Roseberry, el campesino independiente, las haciendas, que básicamente eran propiedades de criollos y mestizos. Las haciendas eran propiedades muy grandes, tenían una gran cantidad de tierra ociosa e incluso tierra que el patrón no lograba controlar. En esas tierras se asentó población campesina y se desarrolla lo que Roseberry denomina el campesino independiente, que va a ser importante en el desarrollo del capitalismo agroexportador.
Entonces, a finales del siglo XIX se establece el capitalismo agroexportador, que fíjense, en El Salvador y en América Latina en general, el capitalismo entra por el campo. El capitalismo entra por el campo, a diferencia, pues, Marx pensaba la sociedad capitalista como una sociedad urbana, ¿verdad? Para Marx la sociedad capitalista era una sociedad urbana. Pero en América Latina, y eso creo que es un fenómeno latinoamericano en general, el capitalismo en realidad se desarrolla en primera instancia en el campo. Y entonces hereda varias características de la sociedad colonial, ¿verdad? Hereda varias características de la sociedad colonial, comenzando por el grupo dominante, lo que Edelberto Torres Rivas denomina oligarquía, que la oligarquía es una burguesía terrateniente, son los grandes terratenientes, una burguesía terrateniente que hereda los privilegios de la época colonial, ¿verdad? Entonces, y ya posteriormente, en el caso salvadoreño, con el conflicto político-militar que se genera en los años 70, ¿verdad? En la década de 1970, se genera un conflicto político-militar que transforma la sociedad y transforma las estructuras. Y se instaura el capitalismo globalizado y transnacionalizado. Ahora sí, de carácter urbano, se da el paso de la sociedad predominantemente rural a una sociedad predominantemente urbana. También la migración de capitales, el capital agrario, agroexportador, migra hacia la banca y el comercio, ¿verdad? Principalmente la industria un poco, pero realmente el proceso de industrialización ha sido limitado. En El Salvador, yo diría en general en América Latina, México ahora, pero el proceso fuerte de industrialización en México se da con el neoliberalismo, básicamente Salinas de Gortari y todos ellos, es un fenómeno más reciente. En realidad hemos sido sociedades agrarias, agroexportadoras y con un nivel bajo de industrialización. Por eso es que cuando en el movimiento revolucionario se planteó la alianza obrero-campesina, pues la verdad es de que era 90% campesino, 10% obrero, ¿verdad? Porque en realidad había muy pocos obreros y la base popular en realidad era campesina. Bien, entonces, para Aguirre Beltrán, ya lo hemos dicho, la dimensión histórica es sumamente importante. Bien, integración sociocultural, la aculturación, aquí Aguirre Beltrán ya nos da otra definición. Aculturación es el proceso de cambio que emerge del contacto de grupos que participan en culturas distintas. Fíjense, el cambio que emerge del contacto de grupos que participan de culturas distintas. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas. Ese es otro elemento, ¿verdad? Para Aguirre Beltrán, la aculturación es un proceso de carácter conflictivo, no es un proceso armónico. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas entre formas de vida de sentido opuesto, que tienden a su total identificación y se manifiesta en su existencia a niveles variados de contradicción. Por tanto, el principio fundamental del fenómeno de la aculturación, de acuerdo con Aguirre Beltrán, es el conflicto entre concepciones y formas culturales antagónicas, en donde las concepciones culturales se oponen y compiten entre sí, pero al mismo tiempo se interpenetran y se
conjugan. La total homogenización constituye la superación del conflicto y crea una forma cultural nueva. Esto solo se da cuando los grupos en oposición se fusionan o al menos desaparece uno de ellos. No sé si realmente se da un proceso de total homogenización. Esto lo dice Aguirre Beltrán, yo realmente lo cuestionaría, porque hasta el momento no veo sociedades homogéneas, ni en América Latina ni en el mundo entero. Esa es la verdad. Ni en América Latina ni en el mundo entero. Más bien somos sociedades heterogéneas, conflictivas, en donde hay diversos niveles de conflicto. Conflicto entre estratos socioeconómicos y clases sociales, conflictos entre grupos étnicos, conflicto a nivel de género, conflictos entre grupos políticos, conflictos entre grupos religiosos. Somos sociedades conflictivas y el conflicto precisamente potencia el cambio y la transformación sociocultural. Bien, Redfield, Linton y Herkovitz, hay una relación de aceptación, reacción y adaptación. Aceptación y reacción no son términos o resultantes, sino expresiones de la posición momentánea de elementos opuestos que se conjugan e interpenetran. Conciben ellos la adaptación como interpenetración de una u otra cultura. Y entonces el proceso adaptativo lo dividen en adaptación comensal. Ambas culturas coexisten con sus elementos o partes sin alteraciones básicas. Adaptación selectiva. Las culturas en contacto han llegado a homogenizar determinados elementos. Sí, adaptación selectiva. Las culturas en contacto han llegado a homogenizar determinados elementos, partes o aspectos, pero no todos, siendo cuestión de tiempo y oportunidad que los aspectos excluyentes alcancen su total interpenetración. En realidad nunca alcanzan una total interpenetración, ¿verdad? Siempre, nunca se logra pues cierto nivel de integración, pero cierto nivel de integración, no completo. Adaptación sincrética, que sería el tercer nivel, en el que los elementos o partes han conjugado sus contradicciones y al lograr la unidad o coincidencia de los opuestos mutuamente excluyentes, vienen a dar origen a una nueva cultura. Él está estableciendo los pasos pues, en la construcción de el nuevo sistema cultural. Esta adaptación se da en una relación asimétrica, en donde la cultura hegemónica tiene más capacidad de imponer sus patrones culturales sobre las culturas subalternas, ¿verdad? En nuestro caso, pues obviamente Europa, los españoles en un primer momento, ahora los Estados Unidos, tienen mayor capacidad de imponer su cultura. Integración, proceso social que tiende a armonizar y unificar diversas unidades antagónicas. En este caso, se trata de grupos organizados con sistemas culturales distintos. Integración intercultural en la que cada grupo pugna por mantener las posiciones tradicionales establecidas en sus respectivas estructuras sociales. Hay mucho interés en el tema de armonizar. Realmente no veo yo
sociedades y culturas en armonía. Hasta la fecha no la veo. Por tanto, integración como proceso de cambio que emerge de la conjunción de grupos que participan de estructuras sociales distintas, se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas. Dos fuerzas antagónicas del proceso de aculturación, concentración del agregado social opuesto, incorporación de los individuos que componen la unidad disímil dentro de la estructura social del grupo dominante, dispersión de los grupos en conflicto para mantenerlos separados. De la interacción de estas dos fuerzas, es decir, de la concentración y de la dispersión, surgen distintos niveles de integración, y él los divide así: conversión paralela, interdependencia de escala menor. Las sociedades son autosuficientes y autocontenidas. Marchan por caminos paralelos sin llegar a conjugarse. Bueno, hay que poner en duda esto de sociedades autosuficientes y autocontenidas. Nunca las ha habido. Nunca, ¿verdad? Ni la sociedad que mal llamada primitiva o más primitiva, no es una sociedad autosuficiente. Todas las sociedades han comercializado. Marshall Salis nos dice desde que el ser humano es Homo sapiens sapiens, está comercializando. Desde hace 160.000 años o más, estamos comercializando. Entonces, sociedades autosuficientes, pues solo en la mente de los investigadores, porque en la realidad no los hay. Bien, conversión alternativa durante un lapso determinado, pero reiterativo. Pasan a formar parte de la estructura social del grupo opuesto, en posición de inferioridad cuando se trata de individuos de la cultura subalterna y en la posición inversa en el caso contrario. Inversión polar: los grupos en contacto han alcanzado a construir una única estructura social. La polarización se transforma en una división de tipo clasista. Fíjense que toda la idea va precisamente hacia el hecho de que se pasa de sociedades, digamos, campesinas, con divisiones étnicas importantes, a una sociedad de carácter clasista, ¿verdad? En alguna medida el modelo de Redfield está jugando acá, ¿verdad? Una sociedad étnica, homogénea, campesina, pasa a una sociedad de carácter clasista. Lo primero es que ni lo étnico ni lo campesino son homogéneos, ¿verdad? Pero, y sí, la sociedad urbana se ha impuesto, una sociedad urbana dividida en clases sociales, clases y estratos socioeconómicos, pero también en muchos casos la dimensión étnica muy presente, comenzando por la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, en donde la división étnica es evidente, ¿verdad? Y otro tipo de divisiones, como la religiosa, la política, también están presentes, ¿verdad? Y por otra parte, pues las sociedades campesinas que se siguen desarrollando, campesinas y semicampesinas, es decir, surge el semicampesinado prácticamente desde el advenimiento del capitalismo, desde que se suprimió la propiedad colectiva con las leyes de finales del siglo XIX,
surge el semicampesino, sujetos que retienen una cierta cantidad de tierra, pero que no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y por tanto se contratan en las empresas capitalistas. En un primer momento en el café, luego el algodón, la caña de azúcar, ahora también como en el caso de Joya de Serén, en la industria textil que se desarrolla en la zona de Opico, ¿verdad? En la industria textil, y la migración transnacional. Entonces, el semicampesino, pues también se impone, pero no todo se integra a una estructura urbana de clases sociales. Bien. De ahí él aplica estos principios de tesis, antítesis y síntesis. Vamos a ver. Ahí está lo que estábamos hablando, el tema de la adaptación, ¿verdad? Él ve pues el cambio sociocultural como un cambio de carácter adaptativo. Interpenetración de una y otra cultura, la adaptación comensal, la selectiva, la comensal cuando están separados, ¿no? La selectiva y la adaptación sincrética. Y él establece esta relación de tesis, antítesis y síntesis. La tesis sería, aplicando la dialéctica, ¿no? La tesis sería la aceptación, que tiene que ver con la concentración. La antítesis, la reacción, que es la dispersión, ¿verdad? Y la síntesis, que tiene siempre una adaptación que conlleva conversión, pero la divide en tres fases: la comensal, que sería paralela, la selectiva, alternativa, y la sincrética, que es la polar, que ya es cuando se establece la división de clases y estratos socioeconómicos. Aspectos del cambio sociocultural, de acuerdo con Aguirre Beltrán: el cambio ecológico, muy importante, el cambio de hábitat, ¿verdad? El cambio de hábitat es muy importante, a veces subestimado, por ejemplo, con el conflicto político-militar que se desarrolla a partir de la década de 1970. Fíjese que hasta 1971, de acuerdo con Mario Lungo Uclés, hasta 1971 más del 60% de la población salvadoreña vivía en las áreas rurales. Más del 60% de la población salvadoreña vivía en las áreas rurales. Entonces, se da un proceso de urbanización importante que transforma la vida social en su conjunto, ¿verdad? No es lo mismo vivir en un cantón, en un caserío, que vivir en una gran ciudad. Definitivamente que ahí hay un cambio fundamental y un cambio de estructuras que cambia la vida social en su conjunto. El aspecto ecológico no podemos subestimarlo, ¿verdad? Entonces, esto es un aspecto importante. Luego, el cambio demográfico. Bueno, Aguirre Beltrán toma en cuenta la migración española, la migración europea, no solo española, en general europea y del Medio Oriente. En El Salvador también hemos tenido, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, migración de la migración palestina. Nosotros le decimos turcos, pero en realidad vienen del área de Palestina, ¿verdad? Ahora masacrada por los israelitas, ¿verdad? Pero por ahí vienen. Pero bueno, localmente se le dice turcos. Y de ahí habría que ver otras migraciones. El doctor Miguel Lisbona Guillén tiene un libro muy interesante sobre los chinos en Chiapas, ¿verdad? Sobre los chinos en Chiapas. La migración china, que ha sido muy importante en esa zona,
También aquí en El Salvador, solo que el caso de los chinos en El Salvador más bien tienen un nivel socioeconómico bastante alto, ¿no? En México hay más chino en los estratos bajos y medio bajos. En El Salvador es más y es una migración más reciente y ya vienen con negocios establecidos. Bueno, la misma migración judía, también los judíos también migran. Entonces hay una composición, una sociedad pluriétnica que se establece, no plurinacional, quitémonos ese término, la nación implica soberanía, por tanto no hay una nación plurinacional. Eso es realmente es una frase que no tiene sentido, ¿verdad? La nación puede ser pluriétnica. Cuando los grupos étnicos ya adquieren una condición de carácter nacional, pues entonces ya dejan de ser grupos étnicos y ya es una nación. Así de fácil, ¿verdad? Ya es una nación. Entonces, tenemos pues unas naciones de carácter pluriétnicas y pues obviamente con grupos étnicos también subalternos presentes. El cambio económico que ya lo habíamos establecido, ¿verdad? Básicamente son los tipos de sociedad que se desarrollan. Esto a nivel macrosocial, por supuesto, a nivel microsocial hay que verlo también. Por ejemplo, en Joya de Serén, sí, yo lo pude establecer, la parte prehispánica con la aldea campesina del 600 después de Cristo, luego la llegada de los nahuas, la llegada de los españoles también, un señor ahí que tenía pues prácticamente el dominio de la zona. Luego se van dando transformaciones importantes hasta que se da quizás uno de los primeros proyectos de reforma agraria en este país, cuando se establece el cantón Joya de Serén, que también se establece sitio del Niño y San Andrés, ¿verdad? Le denominan finca de beneficio proporcional. Establecen una finca de beneficio proporcional con propiedad de carácter colectiva, y y luego poco a poco realmente ese proyecto es bastante beneficioso, se obtienen grandes logros. Toda la época del conflicto político-militar, Joya de Serén prácticamente es un refugio, así decía la gente. Era un refugio, es una zona bastante pacificada. Bueno, el occidente del país también no participan directamente del conflicto político-militar de los años 70, 80. Y luego ya llegan las maras, se comienzan a desarrollar grupos pandilleriles y bueno, ya es otro nivel de conflictividad y de violencia social. El cambio lingüístico para Aguirre Beltrán pues es muy importante también, ¿verdad? La introducción de la lengua española. Y en ese sentido, bueno, nosotros tendremos todo el dominio que tenemos de los Estados Unidos, pero seguimos hablando español, ¿no? Y el cambio simbólico que tiene que ver con la religión y con las creaciones artísticas. Bueno, esto es el modelo de Aguirre Beltrán. No sé si tienen
preguntas, comentarios, observaciones. No sé si respondí a su pregunta, Casey. Sí, muchas gracias, Carlos, también por esa aclaración, porque precisamente, bueno, saliendo quizás un poco de la duda, también yo veo que oligarquía y burguesía realmente se toman como sinónimos Sí, cuando efectivamente hay como una clara diferencia. Por ejemplo, entiendo yo que esas familias que en el caso de mi investigación sí se han dedicado como más a este modelo agroexportador, dígase los dueñas, de pronto por los Wright, no sé cómo se pronuncia, las disculpas. los rights, sí. Ajá, son familias que en efecto incluso vienen desde eh, el colonialismo, ¿verdad? Porque fueron familias criollas que fueron ganando poder económico y político y en efecto ahora siguen precisamente ostentando dentro de estos poderes. Gracias. Sí, yo reservaría el concepto, como le dije, de oligarquía para los grandes terratenientes, sí, efectivamente, los dueñas y otros más, los grandes terratenientes que heredan los privilegios de la colonia. Por ejemplo, ya los CRIT, que en realidad su inversión básicamente es en Avianca, en el transporte aéreo, pues es burguesía en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Es burguesía. Sí es importante ir precisando los términos, porque aunque ustedes no los crean, los términos condicionan. Hay un libro muy importante de Michel Foucault, olvidado porque ahora se le da mucha importancia a la teoría política de Michel Foucault, pero se olvida la investigación en términos lingüísticos y de teoría del discurso de Michel Foucault. El libro se llama Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas. Y Michel Foucault dice, nombrar no es un acto inocente. Nombrar no es un acto inocente, ¿verdad? Cuando nombramos ya estamos caracterizando. Y por cierto, los españoles lo tenían muy claro, por eso es de que les pusieron nombres españoles a las ciudades, introdujeron los santos patrones, etcétera, porque ellos sabían que nombrar es tomar posesión de algo. Y nombrar ya implica, es un primer nivel de caracterización del fenómeno. Es un primer nivel de caracterización del fenómeno. Entonces, no hay que tomar las palabras a la ligera. Ahora hay esa tendencia de tomar la palabra a la ligera, pero más bien prestémosle atención a las palabras que estamos emitiendo. Bien, no sé si hay otra intervención, otra. Marta. Sí, doctor, en este caso, este proceso de transformación cultural también vendría afectando los cambios y continuidades en las identidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Sí. con esto que ocurrió en 1932, he estado viendo pues que la cuestión de la identidad ha sido bastante afectada, al menos en la zona de Sonsonate en la que estoy trabajando y pues muchas personas, aunque pues poseen y realizan algunas prácticas indígenas, niegan esa parte mientras hay otros que las reconocen. Y creo que también podría observarse algo de sincretismo, no solamente en cuestiones religiosas, sino también en las prácticas agrícolas, porque por ejemplo se manejan por las fases de la luna, se manejan también otros términos para recibir la entrada del invierno y la primavera. Y ahorita que usted mencionaba esta cuestión de la palabra, pues lo he notado que es bastante importante porque ahora están haciendo como un rescate de ciertas palabras que usaban para emplear, que usaban en náhuatl para referirse a ciertas cosas que dejaron de usarse antes por el mismo temor de que el idioma náhuatl se prohibió. Entonces estuve hablando con uno de los más ancianos que tiene 95 años y lo primero que me decía él era comentarme palabras en náhuatl y me decía, ¿sabes que el cuaderno ya no te las me dice? Y iba anotando algunas y él solo me explicaba, pero yo le pregunté si él mantenía conversaciones así y me dijo que no, que él solamente lo hacía con la esposa y a veces que me señalaba algunas palabras, pero sí siento que denotaba esa importancia al por qué las palabras han sido modificadas y cómo esto afecta también
ciertas cuestiones de la identidad. Es correcto. 1932, sí, efectivamente hay un cambio importante, ¿verdad? En realidad, el fenómeno viene desde antes, porque es todo el fenómeno aculturativo, el fenómeno de aculturación, que se va produciendo sobre todo en el área, en la zona pacífica de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Que es también la zona náhuatl. En esta zona sí se da un proceso de aculturación importante y los grupos indígenas van tomando, digamos, las características de la cultura mestiza, y también la cultura mestiza también se acultura, ¿no? Entonces, pero el 32 como que sella, ¿no? ese proceso, sella ese proceso, y sí, efectivamente es el momento en que los grupos mestizo y ladino se imponen sobre los indígenas, ¿no? Como decimos, a nivel de identidad nacional, El Salvador se define como una sociedad mestiza. Entonces, ahí sí es importante. Ahora, el otro elemento que es importante tomar en cuenta es cómo se va a desarrollar este tema de las identidades indígenas en el conflicto político-militar, porque la primera gran asociación indígena, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, ANIS, surge en 1975. 1975. Es decir, en el marco ya del conflicto político-militar, ¿verdad? En el marco ya del conflicto político-militar. Y va a tener un papel, ANIS tiene una relación directa con el PDC, con el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Luego, y logra agrupar una serie de organizaciones a nivel de Occidente y centro de El Salvador. Luego surgen contradicciones internas y se desmorona, digamos, se desquebraja ANIS, y entonces se desarrollan pues diversas organizaciones de carácter local, como ADESCOIN en Santo Domingo de Guzmán, FAMA en Izalco, etcétera, ¿no? Se van desarrollando en Nahuizalco también otras organizaciones indígenas. Entonces, sí es interesante registrar este fenómeno, y sí, el lenguaje, las palabras son fundamentales, ¿verdad? Mucho de la identidad siempre tiene que ver con el lenguaje. Les ponía el ejemplo de Guarjila y los ranchos cuando estuvieron en Mesa Grande, Honduras, que les ofrecieron la nacionalidad hondureña, y ellos dijeron no. ¿Cómo vamos a aceptar la nacionalidad hondureña si ellos hablan mal? Ellos hablan mal. Por supuesto que la manera de hablar de alguien del sur de Honduras y del norte de El Salvador prácticamente es igual, pero hay palabras, hay frases que los distinguen. Y también en el caso de los grupos indígenas, la utilización de determinadas palabras y de determinadas frases se constituyen en marcadores de identidad, ¿verdad? Entonces, sí es interesante el fenómeno. No sé si hay alguien más. Bien, entonces vamos a dejar acá, no se vayan todavía.